Igual, Catherine, no sé si habrá alguna otra consulta. profe, ¿cómo está? ¿Le habla Zuli o Marta? No sé. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vieras que quería solamente bueno, comentarle, eran dos cositas, pero ya alguien pidió ahí que si podíamos tener la información de toda esta charla. Y la otra, con respecto a lo que la muchacha anterior comentaba, ¿verdad? Y que tomaron el ejemplo de los tamales, me hizo gracia porque usted, bueno, mejor que nadie sabe, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos aquí caminando? Y solamente quería adicionarle algo. En cuestión de esto, bueno, obviamente eso se obtiene con la experiencia. Por ejemplo, para darle una idea y siguiendo con el mismo ejemplo de los tamales. Y yo creo que eso se aplica para todo, ¿verdad? Igual pasamos, bueno, yo he pasado por una empresa muy grande, sólida de 10 años, de pronto me quedé sin trabajo hace 3 meses, lo que yo normalmente hacía antes de esta empresa, que era completamente diferente a lo que yo venía haciendo durante mucho tiempo atrás. Yo tenía restaurantes, catering service, igual, ¿verdad? Todo eso, pues que en el pasado yo dije, bueno, ahora me queda que retomar, porque ya tengo mis hijas que sacar adelante. Y vieras que a pesar de la experiencia que yo tenía en cocina, yo tuve que volver otra vez a hacer ese estudio de, bueno, voy a hacer una bolsa de masa o 1 kilo o 2 kilos de masa molida, digamos, en molino, para poder empezar a sacar los costos uno a uno y a ver cuántas piñas de tamales me salían con esa cantidad, para yo empezar a poder sacar costos. Y aparte de eso, hacer un estudio de mercado de cómo estaban los tamales en tal parte, en tal parte, en tal parte, en tal parte. Incluso me di la tarea, a pesar de que no había, digamos, efectivo, de comprar una piñita por acá y otra piñita por allá para ver lo que traían y el sabor, porque en esto se vale todo, ¿verdad? Todo entre lo sano. Y al final de cuentas, como le dije, tuve que hacer ese estudio de sacar y ver cuántas piñitas de tamales salían para ver a cómo las vendía. Pero sí es como que tener aquí un poco de sentido común, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me encargaron para la primera quincena de diciembre 215 piñas de tamales, pero necesitaban que les diera el monto. Entonces yo me dije, bueno, aquí es comprando la carne desde ya, de cerdo, que es una de las cosas que se pone más cara, que todavía en ese momento los había comprado bastante cómoda, cuando hice el estudio, ¿verdad? Y congelarlo. Y con eso poder hacer los tamales para que me salieran, para poder dárselos a ese cliente un poco más barato a él. Pero si a mí ya llega alguien y me pide tamales a este tiempo de diciembre, pues obviamente tiene que ser un poquitito más caro, porque como dijo usted, profesora, el chile está por los cielos, la papa está por los cielos, y quién sabe si va a subir más todavía, incluso la primera semana de diciembre. Entonces es como todo como poner el sentido común y decir, bueno, aprovechemos esto. La que hace los tamales con las bolsas de esta masa, no sé, de cualquier tipo de marca en el país, decir, bueno, si en septiembre, en octubre, la masa cuesta tanto la bolsita de 1 kilo, pues, y si tiene la posibilidad de, vamos a tener que comprarla y tenerla para aprovechar ese precio, que no que ir a comprar la segunda semana de diciembre, que se ponen, ¿verdad?, elevados los precios. Es todo un arte. Nadie dijo que iba a ser fácil, porque no es fácil, pero como decía usted, si uno tiene primero la fuerza, el deseo y la necesidad, porque en la mayoría de los casos es necesidad, todo se va logrando, poco a poco, todo se va logrando. Y pues también se vale llamar, preguntar, mandar un mensajito a las personas que sí tienen conocimiento, como usted, el profe, y todas las personas de AECO, y pues que nos brindan la mano y nos ayudan, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias, Marta. Sí, yo sé por el seguimiento cómo están siendo las cosas, ¿verdad? Y les digo algo, aprovechando esta intervención de Marta, para que no les agarre de susto. El mercado o la economía de manera general tiene algo que se llama especulación.
Y en estos momentos tenemos dos elementos para que se especule en cuanto a los precios, es decir, para que se utilice como justificación para que en el mercado se disparen los precios. Uno es la época del año en la que estamos y el otro es las fuertes lluvias que hemos estado sufriendo. Porque sí, han afectado cosechas, sí, han afectado muchas cosas en todos los ámbitos de la economía del país, pero asociado a eso va a haber muchas personas o muchos negocios específicamente, incluso en la parte agrícola, que no necesariamente se vieron afectados y que van a utilizar este momento para empezar a subir precios. Por eso les recomiendo, estamos todavía a tiempo, que valoren los precios que están manejando en la actualidad, revisen las materias primas o los proveedores que tienen o dónde compran cada uno de los materiales que necesitan, que están a tiempo de reajustar precios, ¿verdad? Importante, respaldando ese reajuste en el precio de sus productos o servicios con un valor agregado que le ofrezcan al cliente. Y esto no necesariamente va a representar una pérdida para usted, todo lo contrario. La idea es que si usted le maneja un precio un poquito superior al cliente en un producto, en el servicio, respalde. No necesariamente el cliente tiene que imaginarse o saber que el hecho es que a usted le está saliendo más caro las materias primas que está utilizando, aunque el cliente lo sepa. Esa no es la justificación. No es culpa del cliente, que siempre le ha pagado un tamal en 1.200 colones, que ahora se lo tenga que pagar en 2.300. ¿Verdad? No es tampoco lo toma o lo deja, porque corremos el riesgo entonces de perder al cliente. Es el hecho de hacer un poquito más grande el tamal, por decirle. Eso puede ser entonces un plus, ese puede ser un valor agregado que le estoy dando al tamal, para entonces cambiar la percepción del cliente de que él está pagando mayor precio por un producto exactamente igual. Me explico, en el caso de las chicas de bisutería que se dedican a la parte de bisutería, sencillamente manejarle un plus adicional al cliente o a la clienta, ya sea un par de aretitos como regalía, eso respalda más o menos el precio, o algo, un elemento de más que a usted no le salga, no le implique un mayor costo, pero que sí justifique el por qué estoy con otro precio a partir de estos momentos. ¿Okay? Para que después no aparezcan al final del negocio con el cliente, no se aparezcan con un precio diferente sin previo aviso y corran el riesgo de perder a ese cliente o a esa clienta. ¿Okay? Yo sí tengo algo que decir. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Es un placer saludarle. ¿Me dice su nombre, por favor? Carolina, qué bueno que dedicó un ratito a esto y la felicito por la valentía de emprender, ¿verdad? Dígame, Carolina. Sí, señora, yo quería darle las gracias a las dos, y muchas gracias también por explicar todo tan bien. Por ejemplo, a mí me quedó todo muy claro, está muy bonito. Ojalá que vuelva a hacer otra charla pronto, que sería muy importante para la comunidad. Muchas gracias. Lo otro que quería decir es para darle el agradecimiento. Y lo otro era que en eso sí tiene usted razón, que digamos, una persona que emprende, hay que acordarse que el cliente no está obligado a comprar nada. Un cliente va a decir, bueno, me están sobrevalorando, qué sé yo, una piñeta mal que tal vez en Walmart me cuesta igual y ahí me aceptan tarjetas, no tiene envuelto, no necesito un 5, pues yo me voy para Walmart. Eso sí, el apoyo de que siempre hay que darle una atracción al cliente, porque a veces es mejor vender cantidad, como es calidad que cantidad, ¿verdad? Entonces, hay que ofrecer al cliente atracción, no solo tener en cuenta, ok, me subieron todo, bueno, yo también, ¿no? Eso no es atractivo para el cliente. Mantener un precio estable, una actitud muy positiva hacia el cliente, y ser agradecido con las ventas, porque el cliente es el que llega donde uno y hay mucha competencia. Entonces mantener eso muy claro, que a veces el buen nombre y la calidad del producto es más importante que ganar un 5 más. Eso era. Así es. Gracias, Carolina. Sí, eso se trata de fidelización del cliente, ¿ok? Que el cliente venga a solicitar mi producto o mi servicio, ¿verdad? Y se sienta bien atendido y además no sienta que se abusó de él o de ella con el tema del precio. Esto lo que va a generar es que el cliente regrese y se convierta en un cliente habitual de nuestro servicio, de nuestro producto, y además se fidelice a nuestra marca. Totalmente de acuerdo, Carolina.
hay mucha competencia, sobre todo porque no estamos ahorita, si tal vez estuviéramos ubicados en una zona rural, tal vez el mismo vecino me puede vender un tomate, el mismo vecino me vende el alambre para las bisuterías, pero lamentablemente los que vivimos en el gran área metropolitana, hay mucha competencia y hay mucho abuso en los precios, hay mucho descontrol. Entonces, como lo dijo usted muy claro, hay que tener como un proveedor en el año que no te va a, digamos, una persona de confianza que a mí me venda un producto y que me mantenga el precio para que a mí yo no sea afectada en mi emprendimiento, y a su vez el cliente que va a salir corriendo a un lugar donde sí te dan una buena promoción. Exacto. Así es. Muchas gracias, Carolina. Mucho gusto.